Bol. 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 Que la creo, chamita, de pequeña que me quería, porquería. Contra de lo que los fascistas están haciendo. Están poniendo alambre de púa, están poniendo guayas y... Aquí totalmente, San Juan de los Morros, directamente de Valencia, Carabobo. Vamos a tripearnos proyecto de que en San Juan, porque es la demencia. ¿Cómo se llama? La réplica de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Fuera! Por palito te alegra ser Felipe Sexto, que te quiero aniversario, que la F de la primera vez se lo diga. Man, que lejarda. Todos estos años que interrumpí un año me estaba sacando... De los fascistas, por el time. No, híjolo. ¡Ajá! ¡Na huevona, Vladimir! Señora, maldita mujer. Necesitamos algo nuevo. Llevaba tiempo pensando si hacer esta serie de videos o no, porque ya saben, hablar de Venezuela es más polémico que opinar sobre el aborto. Seguro que después de esto me van a llamar chavista u opositor de la extrema derecha, fascista, clasista, opresora, reggaetonera y genocida, pero al final me decidí hacerlo, después de que pasaran las fechas patrias y ver que no hay suficientes videos en internet que me cuenten la historia de mi patria o de mi continente. Por lo que hoy vamos a comenzar con esta serie de videos dedicadas a mi bonita pero tan mal administrado país. Así que vamos a comenzar, que ya vamos tarde. Vamos a hablar de la historia de Venezuela, el polémico país que seguro ya se ha escuchado hablar al menos una vez esta semana en las noticias, pero que nadie te explica ni siquiera sus orígenes. Así que, ¿qué tal si empezamos por ahí? Para comenzar con esta historia vamos a tener que resumirlo un poquito. Antes de la llegada de los europeos allá en Venezuela, antes del siglo XIV, vivían muchos grupos indígenas, cada uno con sus costumbres, culturas, creencias e incluso lenguas, llegando a hablar hasta 16 idiomas. O sea, eso era como tomar un autobús en Barquisimeto y luego llegar a Caracas hablando arauco, porque así de distintas eran las lenguas en ese entonces. Esta era gente de todo tipo. Vivían de cacería, de la recolección, así como que andan por ahí cogiendo cuál fruta se les atraviese. Y uno que otro sobre las que usaban siembra, usaban también poca ropa y vainas así. Pero eso sí, se bañaban 2 veces al día en su mayoría. Pero para resumirlos, acá hay algunas descripciones de Cristóbal Colón y de Américo Vespucio. Quizás Cristóbal Colón sí lo conocemos, pero Vespucio no. Así que Américo Vespucio, en resumen, es otro español que andaba por ahí buscando oro y nomás así. Los arahuacos fueron amistosos. Le trajeron oro, hierro, acero no oxidable, diamantes y perros, que ellos cambiaron por objetos de cristal y las campanas de los halcones. De buen grado negociaron nada lo que ellos poseyeron. Ellos no llevaban armas, no las conocen. Ya que les mostré una espada, ellos las transportasen para el barco y se cortaron por accidente. Era increíble la ignorancia viva en Colombia a la época de los 1400. Sus lanzas están hechas de madera. Con 50 hombres nosotros podríamos subyugarlos a todos y hacerles hacer lo que quisiéramos. Esta fue una de las primeras impresiones de Cristóbal Colón al llegar a Venezuela, según Wikipedia. Este texto los describe como generosos y amables, al punto de desconocer las espadas de los españoles. Desconocían la guerra y la matanza, algo en lo que ellos sí que eran expertos. No sé, me hace cuestionarme quiénes eran los verdaderos salvajes. Pero sigamos con otro, uno bastante desconocido. Hasta tienen un equipo de béisbol, los Caribes. Los pacíficos taínos, un pueblo gentil y de gran sencillez. Según sus descripciones, vivían aterrorizados por unos invasores, a los que el almirante define como hombres feroces, excelentes arqueros y que gustaban de comer carne humana. Según detallaba Colón, esta gente conservaban huesos humanos en cestas y de las vivas de sus casas colgaban cabezas y extremidades. El navegante describió erróneamente a esta tribu como caníbal, como se llamaba entonces a los súbditos asiáticos del Gran Khan. Estas son vainas del Medio Oriente. Posteriormente, otros exploradores españoles cambiaron el nombre a Caribe,
¿Se acuerdan de la canción de Calle 13 que dice con qué parte del cuerpo juegan pelota los indios taínos? Bueno, esta era una tribu indígena en Puerto Rico y varias islas del mar llamado Caribe ahora. Según los relatos, había una tribu invasora que, bueno, pero en la fecha no sabían de dónde pingas venían, pero ahora sí se sabe que provenían del norte de Venezuela. Ellos salieron de lo que hoy en día es Anzoátegui, y porque supuestamente eran caníbales y todo un extraño tema de confusiones literarias y de citas, le pusieron por nombre Caribes, que viene de caníbal. Y bueno, vale, mientras proceso el hecho del canibalismo y el Caribe, esta es la última que es mi favorita, de hecho, sobre los guajiros. Desde esta isla fuimos a otra isla vecina de aquella a 10 leguas y encontramos una grandísima población que tenía sus casas construidas en el mar como Venecia. Con mucha arte y maravillados de tal cosa, acordamos ir a verlas, y al llegar a sus casas quisieron impedir que entrásemos en ellas. Probaron cómo cortaban las espadas y se conformaron con dejarnos entrar. Y encontramos que tenían colmadas las casas de finísimo algodón y las vigas de sus casas eran también de Brasil. Y les quitamos mucho algodón y Brasil volviendo luego a nuestros navíos. Habéis de saber que en todas partes donde saltamos a tierra encontramos siempre gran cantidad de algodón y los campos llenos de plantas de él. Tanto que en esos lugares que podrían cargar cuantas carabelas y navíos hay en el mundo con algodón y Brasil. ¿Qué nota? Brasil también es una madera. Fue en estas exploraciones de América donde se nombró por primera vez a Venezuela, ya que la forma de las chozas de los indígenas les recordaba a Venecia, colocando el nombre de Venechiola. No sé si esa vaina la dije bien, no sé. En los primeros mapas, con el tiempo y algunas confusiones, casi como el tema este de los caníbales y las tribus, se confundieron y bueno, este fue el nombre que se eligió para nuestro país hasta la fecha. Fue a base de una confusión, no sé, estaban borrachos y se les ocurrió el nombre estando ebrios y no sé, ellos son los que lo hicieron. Así que, para resumir, entre nuestros pueblos existían gente caníbal, que por cierto no es seguro, aún lo tienen en duda. También había gente amable y desinteresada y gente con buen gusto para construir ranchitos. Pero ¿qué? El primer nombre que recibió Venezuela fue Reino de Tierra Firme en el año 1498. Esto fue cuando apenas era tierra recién descubierta, así que en estos tiempos solo se dedicaron a esclavizar gente y ver qué provechos había para la corona española, lo cual llevó a la fundación de la primera ciudad de Sudamérica, que se llamó Nueva Cádiz. Y lo que más se hacía aquí era extraer perlas, como si el mundo se fuera a terminar mañana, y por supuesto, esclavitud de los indígenas, a pesar de que por ley real no debían hacer eso. Cazaron tantas almejas por sus perlas que terminaron agotándose. El territorio quedaría sin riquezas, por lo que el rey de España le otorgaría el mandato de Venezuela a una familia banquera de Alemania llamada Welser, por allá en el año 1529 o 1524, por ahí va la cosa. Sí, así es, fuimos gobernados por alemanes, a que no lo sabías, ¿eh? Esta gente fundó Maracaibo. Mierda, ¿quién lo diría, bro? Todo esto con dos propósitos. Uno, esclavizar gente, y la otra, encontrar la ciudad del Dorado. Sí, El Dorado, la película, ¿la recuerdan? Vamos. ¿La han visto, no? Este mito comenzó en Venezuela, pero como era de esperarse fue un fracaso. Y por cuestiones de guerra en Europa, los alemanes fueron depuestos del gobierno de Venezuela, volviendo a ser administrados el territorio por españoles. Fue en esta época en donde se comenzaron a fundar la mayoría de las ciudades, como Mérida, Barquisimeto. Bueno, ya más adelante, adivinen qué le pasó a Venezuela. Fue asediada por piratas. Hasta el propio Jasparro se habrá dado unas vueltas por Margarita y tú no. Qué triste, mi hermano, qué triste. Estos ataques creó la necesidad de crear las primeras fortalezas militares en la costa de Venezuela. Que por cierto, ahora que lo pienso, por ahí se dice que el mejor ron que existe en el mundo es de Venezuela.
Así que me imagino que más o menos por ahí irán las intenciones de los piratas, aparte de todo el tema del dorado, la riqueza y todo eso. Pero a mí no me quita que fue por el ron. El ron venezolano es lo máximo, es lo mejor. Ahí es donde podría decirse que comenzó a nacer la población de Venezuela. Y con estos aparecen las clases sociales también. A ver, ¿sí saben cómo funcionaba el orden social allá? Pues primero estaban los blancos, los españoles rajadísimos. Luego estaban los criollos, que son hijos de españoles nacidos en suelo venezolano o americano, o donde sea que nacieran, aunque no fueran en España. Luego estaban los mestizos, hombres libres pero sin riquezas, la clase obrera, por decirlo de una forma. Luego están los indios, que tenían derechos a tratos justos, pero lo más común era que los esclavizaran. Y por último, los negros, esclavos, cero derechos. Por cierto, recuerden esta parte, en próximos videos será muy pero que muy importante, Seguido de todo este zaperoco, se crea el virreinato de la Nueva Granada y por primera vez se forma la Capitanía General de Venezuela. Oficialmente, Venezuela comienza a verse como en los mapas de la actualidad. Por allá en los años 1700 fue más o menos que eso comenzó. Esto podría considerarse la época más oscura desde la colonización. Con las reformas gorgónicas en Europa y nuevas maneras de organizarnos como sociedad, dio puerta abierta al hambre y a la injusticia, al abuso de parte de los blancos por encima de las demás razas, que según ellos existían ahí. Que por cierto, el concepto de la raza no está definido por ninguna medida real, es mero cuento social, pero también despertaron un gran sentimiento que se esparció por el mundo entero en aquella época, que más tarde nos devolvería el espíritu de libertad y de autonomía, un sentimiento inspirado por la Revolución Francesa y la de los Estados Unidos. Pero eso se los cuento en el siguiente video. Hasta acá quiero agregar que, como se fijaron, tenemos una historia bastante movida, pero bastante olvidada también. Venimos de una variedad inmensa de culturas, tan grandes como la misma diversidad que la vio nacer y morir. Fuimos la cuna de grandes leyendas y de grandes acontecimientos. Y para esto ni siquiera éramos un país. Imagínate ahora, que sí tenemos hasta pasaporte. Es importante que sepamos de dónde venimos para que entendamos a dónde vamos y qué estamos haciendo y todo lo que creo que es importante que sepamos. Bueno, la cosa es que nos veremos de nuevo en el siguiente capítulo y bye.